Bien, en este bloque 2 correspondería a la segunda eh, semana del curso. Estaríamos presentando un bloque integrado por, como en el caso del primero, dos unidades. Lo que podemos denominar una unidad 3, denominada el orden oligárquico y la primera experiencia radical, enmarcada en el periodo 1880-1930, y la unidad 4, denominada la restauración conservadora y el primer peronismo entre 1930 y 1955. Bueno, exceptuando la unidad 3, ya estamos, o parte mejor dicho, unidad 3, ya estamos recorriendo fundamentalmente el siglo XX, ¿no? Y esto implicaría hacer alguna caracterización mínima de la unidad 3, fundamentalmente apoyándonos en dos momentos. Está claramente identificado cuándo empieza y cuándo termina la unidad. La primera fecha, que es de alguna manera la forma de cerrar el bloque anterior, me refiero a la conversión de la Ciudad de Buenos Aires en capital federal, es un dato ya mencionado, y el otro es 1930. Sobre 1930 podríamos abundar en una justificación de por qué ese año, y yo sostendría allí al menos dos. Por un lado, la importancia de la irrupción del actor militar en la vida política a través de un golpe militar que implica la caída del segundo gobierno de Irigoyen, pero también en el marco de una crisis económica internacional desatada en el año anterior, a mediados del año anterior, y que, bueno, por sus efectos arrastra todo el capitalismo occidental a una crisis muy importante que recién encontrará su salida ya en 1934-35. ¿Qué nos interesa de la unidad 3 colocar en relevancia? Primero, que la unidad está integrada por dos bloques temáticos en realidad, que es lo que denominamos el orden oligárquico, que podemos enmarcar entre 1880 y 1912-16. Bueno, allí el fenómeno del poder se resuelve de una manera extremadamente compleja, porque es un ejercicio del poder republicano, pero con prácticas oligárquicas, o dicho de otra manera, es un ejercicio del poder republicano con el control del resultado electoral. La combinación del control electoral y una forma de representación política es un laboratorio sumamente interesante. ¿Por qué? Porque expone el fenómeno de cómo gobernar una sociedad en donde sectores subalternos estuvieron fuertemente movilizados. En este sentido, sería importante recordar algo que ustedes van a analizar y ya analizaron en la unidad anterior. Esto es lo que va a ser la Argentina tiene a partir de 1821 una característica. Esto es la incorporación del voto ampliado, que después en el siglo XX vamos a llamar voto universal, que es una característica muy particular. Es muy extraño encontrar en países de principios del siglo XX el voto ampliado, es decir, que todos los hombres mayores nativos o nacionalizados pudieran votar. Es un fenómeno extraño, tiene mucho que ver con la revolución, porque el voto en realidad lo que está buscando es ordenar la política. No es una acción progresista, sino una acción conservadora. Esto es como regular la participación política en el contexto de una sociedad movilizada. Y con el ejercicio del poder oligárquico, la práctica del voto obviamente sigue manteniéndose, durante los años anteriores al 80 se sigue manteniendo y durante los 80 se mantiene. Y hay un control electoral que tiene mucho que ver con prácticas políticas que lo que buscan es resolver no que los de abajo de alguna manera expongan sus posiciones, sino que en realidad el control del voto es una forma de resolver las pujas internas que hay entre los sectores que componen la oligarquía. Esto es las élites o las ligas conservadoras que fundamentalmente se enfrentan, obviamente, por resolver quién manda. De todas maneras, los conservadores construyen una situación muy paradojal. Los propios conservadores son los que construyen la ley o la reforma electoral de 1912 como una forma de colocar freno a la impugnación de la oposición. Y esa oposición es fundamentalmente emanada, no únicamente, pero que se expresa en diferentes partidos. Uno de los partidos que expone un posicionamiento frente al ejercicio del poder conservador es la Unión Cívica Radical. La reforma del 12 lo que busca no es que los conservadores pierdan el poder, cosa que finalmente eso es lo que ocurrió, sino que en realidad busca cooptar, es decir,
atraer, tomar las banderas de impugnación de los radicales y generar un nuevo dispositivo de la competencia electoral. De ahí el voto secreto, el voto obligatorio, el padrón electoral y la representación de las minorías. La pregunta siempre se formula, y bueno, si los conservadores hicieron este cambio, ¿por qué los conservadores no logran mantener el poder? O dicho de otra manera, ¿por qué los radicales le ganan a los conservadores? Es una pregunta muy importante, pero también muy repetida, que de alguna manera expone un conjunto de problemas. Por un lado, saber cuando se cambian las reglas de juego, cuál es el jugador que mejor se adapta a las nuevas reglas, cuál es el jugador que juega mejor en un escenario transformado por las nuevas reglas. En ese sentido, creo que el radicalismo tuvo la gran cualidad de combinar prácticas nuevas con prácticas viejas, y ahí es donde sale su capacidad de poder construir las condiciones para llevar a cabo un triunfo que no fue aplastante, sino que fue al contrario, un triunfo pero muy escaso sobre los conservadores, que permite de alguna manera exponer que en realidad el radicalismo logra ganar porque articula con sectores conservadores. Es decir, hay sectores del mundo conservador que transfieren los votos al radicalismo, y eso explica cómo Irigoyen llega a la presidencia en 1916. No obstante, la experiencia de radicalismo en el poder absorbe una situación que es planteada ya en el bloque anterior. Me refiero a esta fuerte inserción de la Argentina en el mercado mundial. La Argentina y su inserción en el mercado mundial se explica por un rasgo que es clave mencionar. Esto es, en las últimas décadas del siglo XIX se construye un capitalismo de base agraria. ¿Qué quiere decir esto? Que el capitalismo en Argentina no puede pensarse sin la dinámica que tiene la producción primaria y por lo tanto la potencialidad natural de la tierra, fundamentalmente la región pampeana. Esto implica en el mundo competitivo del capitalismo internacional un elemento clave, la capacidad que tiene Argentina para ser un país competente o de plantear una competencia en el mercado mundial porque produce productos primarios a bajo precio y de alta calidad. Y esto es lo que le hace un país competitivo. Este éxito es un éxito que tiene sus luces y sombras, porque el capitalismo tiene sus luces y sombras, y la Primera Guerra Mundial marca aquí un primer quiebre en dos dimensiones. Primero, porque instala una alteración del mercado mundial por la propia guerra, y segundo, porque confirma que a partir del 14 ya no es Inglaterra sino Estados Unidos el país hegemónico en el capitalismo internacional. Esto no es un dato menor para un país como la Argentina, que se había vinculado fuertemente con Inglaterra en este mercado internacional, y que esto de alguna forma está exponiendo un dato que creo que es central. Del 14 en adelante comienza la Argentina a andar de manera dubitativa, pero con este rasgo incorporado en su dinámica, que es la actividad industrial que de alguna manera crece bajo un paraguas artificial. Ese paraguas artificial es la guerra y la posguerra. ¿Por qué? Porque la guerra y la posguerra lo que hacen es que la producción industrial no pueda precisamente arribar a los países receptores de producción industrial, como era el caso de Argentina. Entonces hay una industria sustitutiva que crece al calor de una situación coyuntural como una guerra, y que termina instalando la industria como una actividad clave dentro de la economía argentina. Esta innovación no vino para ser solamente una coyuntura, sino que va a perdurar, y lo que va a instalar en definitiva la crisis de 1929-1930 es que precisamente la crisis consolida un desarrollo industrial que en realidad ya venía de al menos 10 años antes. ¿Esto qué quiere decir? Que la Argentina no es que construye o que define la actividad industrial luego del 30, sino que al contrario, la actividad industrial en todo caso se consolida en los años 30, pero tiene en los primeros años de la Primera Guerra Mundial y la posguerra, tiene allí su maduración. Entonces, esto permite comprender, digamos, que es un dato fundamental pensar que los años que se inauguran del 30 en adelante plantean este escenario novedoso, ¿no? Un desarrollo industrial importante, una situación de un Estado que tiene que intervenir frente a la economía, un intervencionismo que fundamentalmente es un intervencionismo inicialmente económico, y luego va a ser un intervencionismo social. Ese intervencionismo social es el intervencionismo que plantea y que caracteriza al peronismo. El peronismo va a ser precisamente en estos años del 45 al 55
el momento histórico de la construcción de la ciudadanía social. Pero no se puede construir ciudadanía social sin advertir que hay un fuerte Estado, un Estado potente que interviene sobre la sociedad. Ese Estado potente permite precisamente una redistribución de los ingresos que, por un lado, y por otro lado, la universalización de ciertas leyes laborales que van a exponer precisamente la incorporación para todos los trabajadores de las 8 horas efectivamente trabajadas, el sábado de inglés, las vacaciones pagas, el cubrir los accidentes de trabajo, indemnización por despidos y etcétera, que va a cambiar las reglas de juego no solamente del mercado laboral, sino del mercado de consumo, pero también cambiar las reglas de juego de otro aspecto, y me refiero a las representaciones de la sociedad frente a los sectores populares. Es decir, ya no solamente porque van a tener acceso al mercado de consumo material, sino que van a poder acceder al mercado de consumo de bienes culturales. Me refiero no solamente a ir al cine, escuchar radio y poder pasear, sino también vacacionar, saber lo que es la cuestión del ocio y cómo el ocio también implica una inversión de dinero, esto es las vacaciones como una forma de invertir en el descanso. Bueno, son todas innovaciones que son un rostro del peronismo y otro rostro es muy importante, esto es cómo el peronismo lleva a cabo un proceso importante de construcción, lo que podemos llamar un ejercicio del poder muy particular, que de alguna manera cambia las reglas del juego del vínculo entre república y democracia que caracteriza a los fenómenos populistas. Bueno, esto creo que es de alguna manera los núcleos centrales de este bloque número 2.